Bueno, aquí estamos nuevamente en otro videito para explicar algunas otras operaciones, registración de operaciones en libro diario. Voy a presentar nuevamente la pantalla que usamos como pizarra. En un momentito se va a ver. Bueno, en este caso lo que vamos a trabajar van a ser las operaciones de compra. Lo que vamos a comenzar ya en breve es a compartir la forma en que deben registrarse, como el título lo dice, las operaciones de compra de distintos tipos de bienes y realizando los pagos de estas compras en distintas condiciones. Acá abajo planteé algunos ejemplos, como por ejemplo una compra de, bueno, 1000 unidades de un determinado artículo. Cuando en una redacción encontramos eso, significa que estamos comprando mercaderías, o sea, bienes que las empresas utilizan para vender. ¿Está bien? Un detalle es que, fíjense, todas las compras vienen dadas con facturas originales, ¿sí? Factura original, o su abreviatura FO, es el documento comercial o el comprobante que se utiliza cuando hay una transacción de compraventa comercial. Entonces, en el momento que ustedes se encuentran con el original de una factura, va a tener que ver con que se realizó una compra. Esto es porque, digamos, deberíamos recordar que las operaciones de compraventa se realizan en varios tipos de ejemplares. Piensen ustedes en el ejemplo de cuando ustedes van a adquirir algún tipo de bien, que a ustedes les dan un comprobante, puede ser una factura, puede ser un ticket, en algún momento podemos recordar esas diferencias. Em, pero bueno, en ambos casos es el comprobante que en la legislación, en la normativa contable, da por cierta una operación de compraventa. Por una cuestión de cortesía y cuando los comprobantes se hacían a mano, en el talonario que uno encuentra de facturas, siempre hay, no sé si se acuerdan, los que se hacían a mano, dos ejemplares. Había un ejemplar, un carbónico en el medio y otro que solía ser de otro color. Por una cuestión de cortesía, la persona que confecciona la factura, que vendría a ser el vendedor, eh, sacaba en su momento el original y lo entregaba al comprador, quedándose abrochado en el mismo talonario todos los comprobantes duplicados. Entonces, siempre que ustedes se encuentran con una factura original, van a estar en presencia de una operación de compra. Acá en los ejemplos hay compras de distintos tipos de artículos, por ejemplo, de mercaderías o de otros bienes, ya los vamos a ver, y distintas formas de pago. En el ejemplo 1 habla de una factura original por compra de 1000 unidades del artículo A. Dijimos que esas son mercaderías, podría decir libros, podría decir cuadernos, podría decir, no sé, lo que fuere, el tipo de bien que ustedes quieran. Entonces son 1000 unidades a 10 pesos cada uno, estamos en 10.000 pesos, ¿verdad? Y que la condición de pago es en efectivo. Bien, vamos a retomar acá. Vamos a poner que es el ejemplo 1. Acá deberíamos tener una fecha. Yo no la coloqué en el ejemplo, pero no hay problema. Sería la fecha que la operación o la factura en realidad indique. Dijimos que compramos mercaderías. Si compramos mercaderías tenemos que recordar es una cuenta de activo, ¿verdad? Porque representa un bien para la empresa. Y si estoy comprando ese bien, entonces ese bien está aumentando en mi patrimonio. Por lo tanto, el tipo de variación que yo voy a encontrar acá es un aumento de activo. ¿En qué cuenta? En mercaderías, como lo estamos indicando. Y dijimos que el valor iba a ser 10.000 pesos, ¿verdad? Bien. Acá vamos a empezar a utilizar ya la primera columna, que es la columna de parcial, que anteriormente dijimos que aquí colocábamos detalles, ¿sí? Acá vamos a detallar qué mercaderías. Eran 1000 unidades, el artículo A, que valían 10 pesos cada una. ¿Por qué es importante? Porque al negocio, a la contabilidad de nuestra empresa, no le da lo mismo haber comprado del artículo A o del artículo B, digamos.
si yo tengo una librería, no da lo mismo haber comprado cuadernos que haber comprado resmas de hojas. Entonces es importante que en el parcial detallemos a qué mercaderías nos estamos refiriendo. Esto es porque después la empresa elabora lo que se llaman las fichas de stocks, en donde lleva un control más exhaustivo de cada uno de los tipos de bienes que tiene. La cuestión aquí que tenemos que pensar es, ¿con qué se pagó eso? Bueno, nuestro ejemplo decía, vamos a volver a mostrarlo, nuestro ejemplo decía que se abonó al contado en efectivo, ¿sí? Si yo abono en efectivo, recuerden que para el efectivo utilizamos otra cuenta de activo, que es la cuenta caja, y ese activo va a disminuir. Así como los activos aumentan por el debe, también podemos decir, siguiendo la misma regla, que disminuyen por el haber. Entonces, del lado del haber, también voy a colocar que lo que disminuye es la cuenta caja. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tengo menos dinero en efectivo. La voy a colocar en el pie de asiento cuál es el comprobante que dio origen a esta operación, que en este caso, como vimos, es factura original y lo va a hacer en todas las operaciones subsiguientes porque justamente estamos estudiando las compras. En el ejemplo 2 nos plantea que compramos 300 unidades del artículo ZZ y que lo vamos a pagar, observen esto, emitiendo CH barra C barra Banco Nación. CH es la abreviatura comercial de la palabra cheque y C barra es la abreviatura de la palabra cargo. En este caso significa que vamos a pagar emitiendo un cheque cargo Banco Nación. Podemos recordar cómo es la cuestión de los cheques. El cheque es una orden de pago, entonces, si yo al adquirir mercaderías emito un cheque del pago del Banco Nación, perdón, le estoy ordenando al Banco Nación que retire fondos de mi cuenta corriente para pagarle a la persona en este caso que es la que me vendió esas mercaderías. Eso significa un cheque cargo Banco Nación. Podría ser cualquier banco, en este ejemplo tomamos ese. Entonces, sabemos que se trata de mercaderías. Nuevamente vamos a analizar la variación patrimonial. Si estoy comprando, tengo más mercaderías, ¿sí? Por un total de 30.000 pesos, ¿no? Que surge de la multiplicación de 300%, ¿verdad? Voy a colocar el detalle en mi columna de parcial. En este caso van a ser 300 unidades artículo ZZ, pesos 100 cada una. Voy a repetir el valor, 30.000. Y me está diciendo que lo estoy pagando con un cheque que yo emito. ¿Qué hace la persona a la que yo le compro con este cheque? Esa persona, digamos, recordemos, le emití un cheque que es una orden de pago. Por medio de ese cheque yo le ordeno al banco, en este caso Nación, que le pague esa suma que el cheque dice, que son 30.000 pesos, a el portador del cheque, ¿no? A quien yo indico que debe pagarle. Por lo tanto, esa persona va a ir al Banco Nación, a donde yo tengo una cuenta corriente, y va a retirar dinero de esa caja, digamos, le van a otorgar fondos que eran míos. Por lo tanto, ¿dónde voy a tener esta variación? Y lo que va a ocurrir es que voy a tener menos dinero en mi cuenta corriente en ese banco. Es por ello que le voy a dar de baja, voy a disminuir otra cuenta del activo, que es la cuenta banco, cuenta corriente, ¿sí? Por el mismo valor que representaba la compra de mercaderías. Como dijimos anteriormente, el pie de asiento va a ser el mismo, factura original, porque voy a estar siempre hablando de compras. Bien, vamos a pasar al tercer ejemplo. En el ejemplo 3, me está indicando una pequeña diferencia. Me está diciendo que lo que compramos es un equipo de alarma. Un equipo de alarma nos referimos a un equipo para seguridad de nuestro local, ¿verdad? Entonces, va a ser otro tipo de bienes que no son mercaderías, que en este caso se va a llamar instalaciones. Recordemos, todos los bienes que están pegados o adheridos a alguna pared, techo o piso son instalaciones. También es una cuenta de activo, ¿sí? Porque representa un bien que tiene la empresa.
Instalaciones entonces, lo vamos a colocar más activo. ¿Por qué es un más activo? Porque estoy comprando. Es un activo que antes no tenía, ¿verdad? Aquí en la columna de parciales puedo indicar equipo de alarma. Podría aquí mismo detallar el modelo del equipo de alarma, por ejemplo, para tener unos inventarios más claros. Y nos dice que lo vamos a pagar firmando un pagaré. Firmando un pagaré, podríamos haber utilizado acá la abreviatura comercial, que sería P barra, y dice BTO. BTO es la abreviatura comercial de vencimiento. O sea, significa que compramos ese equipo de alarma y le firmamos a la persona que nos los vendió un pagaré o un documento. El pagaré es una promesa de pago, es decir, es una promesa de pago diferida en el tiempo. Al momento de firmar un pagaré, yo determino que, llegada la fecha que el pagaré indica, le voy a estar pagando al beneficiario de ese pagaré el valor que ahí figura, ¿sí? Entonces, para mí, ¿qué va a hacer esto? Para mí va a ser una obligación. Me estoy generando una deuda, me estoy generando un compromiso de pago que antes no tenía. Estoy prometiendo de una manera escrita, firmada, que en tal fecha le pagaré a una persona determinada, una empresa determinada, una suma de dinero. Por lo tanto, acá no va a tener que ver con una disminución del activo, como era en el caso de cuando pagaba con un cheque, como en el anterior, o en el primer asiento donde pagaba en efectivo, sino que me va a implicar una suba, un aumento de mi pasivo. ¿Por qué? Porque voy a estar debiendo, y va a aumentar mis deudas. Ese pasivo, en el caso de los pagarés, se llama obligaciones a pagar, que también podría indicarlo como documentos a pagar. Cualquiera de los dos son aceptables. Lo necesario sería acá indicar a quién se lo firmé. Entonces, como yo no lo puse en el ejemplo, lo voy a colocar acá, agregarlo en el ejemplo, factura original de alarmas del cerro, por poner un nombre X. Entonces, debajo de obligaciones a pagar, voy a indicar que a quien se lo firmé es a una empresa llamada Alarmas del Cerro. Para saber a quién le firmé ese pagaré y a quién entonces debo oportunamente pagárselo, ¿sí? Abonárselo. En realidad la empresa lleva, así como les comenté antes, que lleva un registro de los stocks, por eso hay que diferenciar qué tipo de mercadería voy comprando y vendiendo. También llevan algunas empresas un libro de pagarés firmados. Entonces es un registro detallado donde se dice a quién se le firmó, cuándo vence, por qué valor y demás, para tener la registración más ordenada, ¿no? Para estar atentos a ver en qué momento le tenemos que pagar cuánto y a quién. Bueno, como dijimos antes, sigue siendo según factura original, porque sigue siendo una compra. Volvemos a separar y ya nos vamos a pensar en nuestro ejemplo 4. Bien. En el ejemplo 4 nos habla de que compramos mercaderías, en este caso dice 500 unidades a 200 pesos cada uno, no aclara qué tipo de unidades, también puede ocurrir, y que lo pagamos a 30 días fecha factura. Bien, vamos despacio. Factura original, estoy en una compra, que compré mercaderías, por lo tanto, tengo un aumento de activo en la cuenta mercadería. ¿Por qué valor? Por lo que ahí me indica, ¿no? Voy a hacer 500 por 200 y me va a dar 100.000 pesos, que es el valor que corresponde a las mercaderías que estoy comprando. Voy a ir a la columna de parcial a agregar de que se trata de 500 unidades a 200 pesos cada una. Voy a repetir el valor, la cifra que me genera esto, y me está diciendo que pago a 30 días fecha factura. Siempre que ustedes se encuentren con que se paga a 30 días fecha factura, o lo que es lo mismo a plazo, o otro sinónimo con el que le pueden encontrar es en cuenta corriente, significa que en todos esos casos se trata de lo que coloquialmente decimos fiado. Es decir, se produce una adquisición
pero no hay pago. Se llama cuenta corriente comercial. Es muy común en la operatoria comercial que se produzca de esta manera. Y significa que compro y que tenemos una relación comercial de confianza en la que yo no le pago. Yo a mis alumnos les suelo decimos, chau, después te lo pago, pero existe esa relación, ¿verdad? Esa autorización de parte del vendedor. Entonces, no se firma un pagaré, ni se firma nada, es directamente de palabra. Aquí entra la confianza comercial. Entonces, lo que se usa para el caso de mercaderías, cuando se compra algo en cuenta corriente, este fiado, chau, después te lo pago, la cuenta que se utiliza es proveedores, ¿sí? Pero esto va únicamente para el caso de compra de mercaderías. Si yo lo que adquirí son otros bienes, ya va a aparecer en el ejemplo 5, la cuenta que voy a utilizar va a ser otra. Y en realidad, acá de nuevo, debería indicar a quién le debo. Entonces puedo colocar factura original de Méndez, por utilizar un apellido eh, recordable. Entonces, vamos a colocar acá, señor Méndez, de modo que yo recuerde y que pueda tener en mis asientos registrado a quién le debo esas 500 unidades a 200 pesos cada una. Voy a agregar columnas para pensar ya así en la última operación. Bien. Vamos a hacer como siempre, cerramos el asiento indicando la operación que le dio, perdón, el comprobante que le dio respaldo, que siempre va a ser en estos casos factura original, porque estamos frente a compras, de eso se trata este pequeño videito. Y vamos a pasar a pensar en el último ejemplo, penúltimo, en el que nos habla de que compramos mercaderías. Acá ya empiezan a llamarse asientos compuestos. Vamos a colocar el nombre de la empresa, que no lo habíamos puesto. Una factura original de Lomas SRL por 1000 unidades del artículo R1, como para dar una descripción del artículo, a 170 pesos cada uno. ¿Y qué es lo que lo convierte en un asiento ya complejo, no más un asiento simple como veníamos viendo? Que aparecen dos formas o dos condiciones de pago diferentes. ¿Sí? Se paga, fíjense, una mitad en cuenta corriente a 20 días, que es esto que dijimos antes del fiado, y otra mitad emitiendo un cheque. Si ustedes observan en los asientos anteriores, siempre era una cuenta de cada lado. Tenía una compra y la pagaba acá en este caso en efectivo. Acá una compra y la pagaba con un cheque. Una compra y la pagaba con un pagaré. Bueno, acá lo que va a suceder es que aparece otra forma de pago, o sea, una forma de pago combinada. Voy a pagar una parte, como dice acá el texto, una parte en cuenta corriente y la otra mitad emitiendo un cheque. Por lo tanto, vamos a estar frente a un asiento que se puede llamar complejo, se puede llamar combinado, distintos nombres. Lo importante es que nuevamente compré mercaderías, entonces esto me va a generar un aumento en el activo en la cuenta mercaderías, ¿sí? ¿Qué voy a detallar? Bueno, aquí voy a detallar que lo que compré son 1000 unidades del artículo R1 a 170 cada uno. Puedo copiar y esto es lo que va a venir en el detalle o en la subcuenta. Este detalle debajo de la cuenta que corresponde que se coloque en la columna de parcial también se llama subcuenta. Entonces, saco la cuenta, ¿no? En este caso la cuenta matemática, que será 170 por 1000, voy a tener 170.000 pesos, ¿sí? Tanto en mercaderías como en el detalle o subcuenta. ¿Qué me decía la operación? Que en este caso la pagué de dos formas, que era la mitad en cuenta corriente a 20 días y la mitad emitiendo un cheque del Banco Santander. Por lo tanto, por esta primera mitad que se paga en cuenta corriente a 20 días, habíamos dicho, fíjense que es lo mismo que figura en el ejemplo anterior, 30 días fecha factura, cuenta corriente tantos días, recuerden, a plazo en cuenta corriente a tantos días, son todas indicaciones de que hubo una cuenta corriente comercial, de que hubo un
hablando en lenguaje de la calle, chao, después te lo pago. La confianza que dijimos. Acá voy a tener entonces que va a aumentar mi pasivo en la cuenta que se usa para la adquisición de mercaderías en cuenta corriente, que es proveedores, ¿sí? Que significa cuenta corriente comercial. Voy a aclarar en la subcuenta, en la columna de parcial, quién es ese proveedor. En este caso era Lomas SRL, por el mismo valor. Como dijimos anteriormente, tenemos que saber a quién le debemos. Ah, acá no, hice mal, porque era solo la mitad lo que le debía al proveedor en términos de proveedor. O sea, acá no voy a tener 170.000, sino 85.000, ¿verdad? Que representa la mitad de 170. 85.000 es la mitad de 170.000, porque eso me indica el ejercicio. Que a esa compra de 1.000 unidades a 170, la pagué la mitad en cuenta corriente. O sea, le debo a Lomas en cuenta corriente 85.000. Y el resto, dice, o la otra mitad, que es lo mismo, emitiendo un cheque del Banco Santander. Por lo tanto, eso me va a generar otra cuenta. En este caso va a ser una disminución de activo en la cuenta Banco Santander. En la cuenta Banco Santander, cuenta corriente, que dijimos que es la cuenta que utilizamos cuando tenemos dinero en el banco y emitimos un cheque, porque repetimos, el beneficiario de ese cheque va a ir con esa orden de pago, que es el cheque al Banco Santander, van a retirar dinero de mis fondos de mi cuenta corriente allí y se la van a otorgar a la persona que presenta el cheque, siempre que sea el beneficiario, ¿verdad? Entonces, ahora sí, mi operación, aunque quedó un poquito mezclada, tratemos de verla ahí toda junta. Tengo un aumento de activo en mercaderías por 170.000 que se compensa con más pasivo proveedores 85.000 en el haber por esa mitad que pagué en cuenta corriente o que quedé debiendo en cuenta corriente, y la otra mitad se disminuye de mi activo en el banco porque han retirado fondos. Digamos, se sigue cumpliendo la partida doble que siempre tiene que dar, que es que el debe sea igual al haber. Hago unas filas. Lo importante es eso, que siempre se siga cumpliendo el principio de la partida doble, que el debe es igual que el haber. Y ya pasamos, sí, a nuestro último ejemplo, que va a ser una compra también, pero de escritorios y sillas para el local, o sea, compramos escritorios y sillas para manejarnos en nuestro local de ventas, puede ser, por 98.000 pesos y que se pagará a 15 días de plazo. Bien, escritorios y sillas, estoy comprando, ¿sí? Por lo tanto, también voy a tener un aumento de activo, estoy teniendo unos nuevos bienes que antes no tenía, ¿está bien? Para los escritorios y sillas se utiliza una cuenta que es muebles y útiles, ¿sí? En este caso, el valor de los muebles y útiles que estoy adquiriendo, decía el asiento, es de 98.000 pesos. La cuestión es, ¿cómo pago esos muebles y útiles? Bien, acá vamos a colocar el proveedor, que tampoco le decía, factura original de Norte Sociedad Anónima, como para poner un nombre genérico. Entonces, tengo más activo en muebles y útiles porque realicé una compra y a 15 días de plazo. Cuando me habla de, volvemos a repetir, a tantos días, o a plazo, o en cuenta corriente, recordar que todos esos elementos significaban que hubo una compra, pero no hubo un pago. Vuelve a aparecer el, chao, después te lo pago. Y que en el caso, recuerden, en el caso de mercaderías era proveedores. En el caso de bienes que no sean mercaderías, como es este caso, se va a utilizar otra cuenta, una cuenta de pasivo que va a estar aumentando, porque estoy debiendo más, estoy debiendo lo que antes no debía, que se debe, se llama acreedores varios. Acreedores varios es una cuenta de pasivo que representa que debo por compra de algo que no es mercaderías en cuenta corriente.
¿Está bien? Hubo una venta a plazo, una compra en este caso, a plazo, a tantos días, al fiado, en cuenta corriente comercial. Todos esos son sinónimos, pero lo importante aquí es que se diferencia de los proveedores porque no se trata de una compra de mercaderías, sino de otros bienes, en este caso de escritorios y sillas. Bueno, coloco aquí el nombre de quién es el acreedor al que le debemos ese dinero. Bueno, que es Norte Sociedad Anónima. Todos ejemplos, no son nombres que existan ni nada. Son ejemplos para poder utilizarlos de manera pedagógica y didáctica. Y ahí nos quedaría ya terminado nuestro asiento. Como para cerrar, como para resumir, siempre que haya una factura de compra, vamos a estar frente a una factura original. Y lo que va a pasar es que lo que yo compre va a pasar a aumentar mi activo, porque voy a tener un bien que antes no tenía. Y esto va a ir en el debe, ¿verdad? En el lado del haber voy a registrar la contrapartida, es decir, lo que yo tuve que dar a cambio de ese bien que está entrando en mi patrimonio. Puede ser que ofrezca dinero, en ese caso disminuye caja. Si fuera con un cheque, va a disminuir mi dinero en mi cuenta corriente del banco. Puede ser que lo deba firmando un documento y ahí tendré obligaciones a pagar. Y acá, atención, que no hay una disminución de activos, sino que hay un aumento de pasivo, porque me estoy comprometiendo a realizar un pago. Puede ser que sea en cuenta corriente y ahí el resumen es, si lo que yo compré en cuenta corriente son mercaderías, entonces la cuenta que utilizo es proveedores. Recordar, cuenta corriente es lo mismo que decir fiado, tantos días a plazo o chao, después te lo pago. Si es mercaderías vamos a estar frente a la cuenta proveedores y si lo que yo compré es otra cosa, entonces vamos a utilizar otra cuenta que se denomina acreedores varios. Y una última recomendación es recordar que pueden presentarse en asientos complejos, es decir, que compre un bien y que lo pague de diferentes maneras. Una parte de un modo, por ejemplo, acá era una parte en cuenta corriente, y otra parte de otro modo, por ejemplo, otra parte con un cheque. Puede haber 4 o 5 formas de pago en la misma operación, ¿verdad? Pero bueno, básicamente eso es lo que tenemos que tener en cuenta para la registración de las compras.